En Hechos de los Apóstoles todos, repite conmigo, todos eran de un mismo sentir. De un mismo sentir. Todos, absolutamente todos. No había uno que no estuviera en la misma línea para predicar el nombre de Cristo. Todos, no había nadie. Y el que no estaba convencido se convencía por las obras poderosas de nuestro Señor Jesucristo a través de los apóstoles. Ahora sí ve conmigo a Mateo capítulo 25. Y antes que comencemos, quisiera que le demos una ofrenda de palmas a nuestros hermanos de redes sociales, especialmente nuestros hermanos en Tijuana que nos ven, que están esperando las prédicas. Denle un aplauso bien fuerte a ellos. Gracias a Dios. Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Ponga mucha atención, por favor. Póngalo en su Biblia. Los que están anotando, saquen su pluma y su libreta. Creo que casi todos están anotando. Veo mucho movimiento, luego. No, saques, vamos a anotar. Fíjate lo que dice el verso 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pongo este mensaje en tus manos. Precioso Espíritu Santo, háblanos por favor, sensibiliza nuestro corazón, confróntanos en esta mañana con tu palabra, Señor, y enséñanos a aprender de aquellos primeros cristianos, Señor, que marcaron cambios generacionales que hasta hoy día han sido de impacto para nosotros. Enséñanos a escribir nuevos libros, nuevas hojas en el libro que tienes allá en el cielo, con nuevas historias de tu grandeza, de lo que tú haces hoy a través de siervos comunes y corrientes como nosotros. Pongo este tiempo en tus manos, precioso y amoroso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y si leíste bien, este es un capítulo fuerte, todo lo que es Mateo 24 y 25. Mateo 24 empieza a hablar de los fines de los tiempos y enseguida vienen unas historias en Mateo 25 acerca de las 10 vírgenes. Unas eran 10, unas eran prudentes y otras eran insensatas. La mitad de ellas se quedó fuera, repite conmigo, fuera. Y después te vas a dar cuenta que viene una historia que se llama la parábola de los talentos, en donde Dios, que es el representante o protagonista de esta historia, a uno le da 5 talentos, cuando él regresa, le regresa a otros ¿cuántos? 5 talentos, y luego otro le da 2 talentos, y cuando él regresa después de mucho tiempo le regresa otros 2 talentos, y el problema viene con el que le dio 1 talento. Ese lo enterró, no lo quiso. Los talentos son los dones, repite conmigo, son los dones.
No los puso a trabajar, le dio miedo, los enterró. Y cuando aquel hombre viene por su talento, lo desentierra, se lo regresa y le dice: aquí está tu talento, no quise arriesgarme. Y en otras palabras le dice: sé que eres hombre que siembras donde no esparciste. Y le empieza a dar sus argumentos. Y el resultado es patético, porque le dice en el verso 30 del capítulo 25: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será, ¿qué dice? El lloro y crujir de dientes. Toda esta continuidad de historias habla de un sector de la iglesia que se va a quedar fuera, ¿sí o no? El Señor viene hablando primero de las vírgenes, luego viene hablando de los siervos que son hijos. No son los del mundo ni son los de la iglesia, no son los que no son cristianos. Mira, los que no son cristianos ya tienen su lugar, ya sabes dónde. Los que no han aceptado a Jesús ya tienen su lugar, ya sabes dónde. Por eso a esos no le está hablando Jesús, le está hablando a su pueblo. Repite conmigo: a su pueblo. Y cuando empieza a hablar esta historia, el Señor Jesús, el Maestro, nos compara con unos animalitos. Unos son ovejas y otras son cabras. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿por qué no con caballos? ¿No? ¿O por qué no con águilas? ¿Por qué no a lo mejor con otro animal del mar, ¿no? Delfines, ¿no? Porque todo tiene una razón de ser. Y yo le preguntaba: ¿por qué ovejas y por qué cabritos? Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Eres oveja o eres cabrito? Voltea con el que está a un lado y dile: ¿serás oveja o cabrito? Ahí están algunas fotos. Mira, nosotros no estamos muy familiarizados con la vida del campo, que es muy bonita, a mí me encanta. Pero a lo mejor alguno de aquí sabe mucho más que yo en esa área. ¿Quién me puede decir cuál es el cabrito y cuál es la oveja? ¿Cuál? A ver, me hablan mucho. El barbón es el cabrito, es de la familia. Ahorita te voy a explicar porque se me hizo muy interesante y dije: voy a poner lupa para ver cómo es Mira, los cabritos y las ovejas pueden vivir juntos, pueden pastar juntos, pueden dormir juntos, pero tarde que temprano la naturaleza genética que ellos tienen los hacen bien diferentes. Por eso es que Jesús marca esta diferencia. Y yo volteando a ver esta red, yo decía: ¿por qué no podemos pescar tantos peces como lo hacían en Hechos de los Apóstoles? Y la respuesta fue esa. La respuesta fue esa que me dio el Señor en esta escritura toda la semana. Y estuve analizando por qué cabritos y por qué ovejas. Te van a estar pasando alguna información. Ojalá que la puedas anotar, porque me llevé mucho tiempo en esto. Ojalá que te sirva de algo, porque, a ver, ¿qué diferencia hay entre una oveja, un carnero, un cordero y un borrego? ¿Qué diferencia hay? Fíjate bien, estos son de una misma familia que se llama ovinos. Allá hay un hermano que sabe de esto, y si estoy mal se para y me dice: está equivocado, pastor. ¿Sale, Marco? La oveja es la hembra adulta. ¿Sale? El carnero, ¿no está sucediendo nada ahí atrás? Ok. El carnero es el macho adulto. ¿Ok? El cordero es el macho jovenazo. Ese es el cordero, ¿sí? Y el borrego o borrega es el macho o hembra juvenil. También todos estos nombres son de la familia de los ovinos. ¿Ok? Yo sé que son muchos nombres y la Biblia maneja muchos nombres de estos y a veces no sabemos cuál es cuál, ¿ok? El chivo, por ejemplo, el que vimos ahí, es de la otra familia y esos casi tienen barba. Los cuernos de los machos son diferentes de los machos de los ovinos, son cuernos que hacen como vuelta, como estuvimos viendo ahí. Y los de los cabritos son generalmente verticales y tienen barba los machos. O sea, sí hay diferencia. Si alguien en el campo sabe de esto, sabe que hasta la cola es diferente. Los ubican inmediatamente quién es quién. Pero te voy a hablar de la naturaleza de estos animales para que podamos entender por qué Jesús hace esta diferencia.
Y antes de que salgas de esa puerta, vas a salir convencido si eres oveja o eres cabrito o cabrita. Amén. Porque no le podemos pedir a un cabrito que se comporte como oveja, ni a una oveja que se comporte como cabrito. No le podemos pedir a alguien que no es hijo de Dios que evangelice si ni siquiera conoce a ese Dios. ¿Sí me entiendes? Y esto se va a poner bueno. Dale un codazo leve al que está a un lado de ti y le abróchate los cinturones. ¿Ok? Voy a mencionarte algunas características de las ovejas. Las ovejas por naturaleza son muy tranquilas, no se pelean, son muy nobles. Son tan nobles que hasta cuando saben que las van a sacrificar, ponen la cabecita para que les pongan el cuchillo. ¿Así las matan, Marco? Hasta que le pongan cuchillo, ya saben cuando les llega su hora. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez a un marrano cuando lo van a sacrificar. ¿A poco se pone así y dice, mátame, porque quiero ser chorizo y tocino? ¿Cómo hacen? Hacen un alarido, hacen un show, ¿no? Porque a nadie le gusta que lo maten a uno, ¿no? No, se defienden como pueden y los chillidos o lamentos que hacen son infernales, ¿no? Y las ovejas no, las ovejas cuando llegan al lugar de sacrificio, estaba yo viendo algunos datos en los rastros a donde las llevan, o en los pueblos, ellas ya conocen el ruido de las máquinas y saben que es su tiempo y no las amarran ni les hacen nada, simplemente ponen su cabecita así y las degollan porque saben que para eso nacieron, para ser sacrificadas y para que su carne sirva para alimento nuestro. Y esto me traía a la mente porque Jesús es nuestro Cordero perfecto, la naturaleza de Jesús es la misma. Por eso dice Isaías 53, verso 7, anótalo por favor. Por eso Isaías 53, verso 7, habla de las características de Jesús en la cruz del Calvario. 750 años de que Jesús fuera a la cruz, Isaías había profetizado cómo iba a ser. Y solamente es este verso que te voy a leer y dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero de la familia de los ovinos fue llevado, ¿qué dice? Al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando las van a esquilar, cuando les quitan la lana, ellas conocen a su pastor y ellas se recargan en su pastor y los pastores les empiezan a quitar el peso de la lana, que hace que muchas veces si no se los quitan ellas se pueden morir de las altas temperaturas, pero no ofrecen ninguna resistencia. Esa es la naturaleza de una oveja, ¿ok? Y yo me preguntaba cuando hacía este mensaje, yo me preguntaba a mí mismo y yo te pregunto a ti, ¿cómo reaccionas cuando alguien te agrede? Cuando alguien te ofende. Porque si eres de los que te dicen una y dices dos, ¿no? Entonces, no es la naturaleza de una oveja. Una oveja se tiene que quedar callada. Yo no sé cómo reaccionas cuando vas en el carro, porque es una injusticia muchas veces, y a mí me pasaba cuando te recuerdan a tu madrecita santa y resulta que tú ni siquiera tuviste vela en el entierro, ¿no? Y en otros tiempos yo te decía, yo sí me bajaba, pero ahora no, tengo que quedarme callado. Y la neta, a veces no me faltan ganas, me sobran ganas de bajarme, pero es la carnota con la que uno lucha todos los días, ¿no? No, ¿para qué te voy a decir? Ay, no, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. No, pues si soy ser humano y luego ojalá que nada más fueran recordadas de tu madrecita santa. Luego te dicen unas, híjole, Padre del cielo, y con ganas de bajarte, pero tienes que decir, ay, espérate, hijo, espérate, tranquilo. Shh. Shh. O recibo un mensaje de mi esposa profético, ¿no? Un codazo. Tranquilo. No, no es cierto, ¿okay? Es la naturaleza de cómo reaccionas. O sea, vete dando cuenta cómo es tu naturaleza. Porque mira, aquí no es para juzgar ni para enjuiciar a nadie, pero creo que es un buen tiempo para saber si somos ovejas o somos cabras. Amén.
¿Cómo reaccionas, esposa, cuando tu esposo te hace enojar? ¿O cómo reaccionas, esposo, cuando estás ahí con tu esposa o con otra persona? ¿Cómo reaccionas tú también ante las ofensas, ante las humillaciones, ante las injusticias de la vida? Fíjate lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Nos vamos a ir rápido, anótalas por favor, porque quiero darte el mensaje completo. Voy a ir hablando de una característica de la oveja y después me voy a ir con la cabra, ¿sale? Ok. Esto es de la oveja todavía, y dice Pedro en primer carta de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Volteen acá la pantalla, dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, como dice, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredes bendición. Aunque tú tengas ganas de reclamar o de defenderte, que Dios te bendiga, aunque no te salga de mucho corazón, pero aquí dice que hay que bendecir. Bendice, ¿ok? Este es el primer punto de la naturaleza de una oveja, de la familia de los ovinos. Ahora vamos a ver algunas características y nombres de las cabras. Estos entran en los caprinos, y los caprinos, la cabra es la hembra adulta, ¿ok? El chivo es el macho adulto, el de las barbas, ¿ok? La cabrita o cabrito, que hacen mucho en el norte de la República, es un macho o hembra juvenil. También se comen, también se aprovecha la leche, pero estos tienen una naturaleza diferente. Te voy a hablar un poquito de la naturaleza de una cabra. Las cabras son rebeldes y peleoneras. Esas son todo lo contrario a las ovejas. No les gustan las reglas. Trabajo es que el pastor las pueda poner en un corral, o les pone límites, porque más tardan en ver el corral que en lo que están pensando cómo brincarse. ¿Sí? Las cabras, a diferencia de las ovejas, son muy gritonas, son muy escandalosas, parecen cotorras. Isaías 34:14, fíjate lo que dice acerca de este segmento de las cabras. Estamos estudiando la naturaleza a la luz de la Biblia, no te estoy enseñando nada que no venga en la Biblia. Dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje, ¿qué dice? Gritará a su compañero. La cabra salvaje, ¿qué dice? Gritará a su compañero. Te digo, son personas gritonas. Tus vecinos conocen perfectamente tu voz. ¿Ok? No les gustan los límites, andan de aquí para allá, aunque pueden pastar con las ovejas. Ahorita vamos a ver un poco más adelante que las ovejas les gusta andar en este grupo. Estas pueden andar en grupo, pero tarde o temprano se van a ir. Se van a ir y no les importa el peligro, no les importa nada. Van a andar comiendo por allá cosas que no comen los demás. Y vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas. Este tipo de cabra representa al cristiano que critica todo y critica a todos. ¿Ok? Mira el hermano fulano, qué bárbaro. 15 minutos tarde. Y ya lo viste cómo habla, Padre del cielo. No puede ser. O sea, es el tipo que está, hable y hable, pero no salen cosas que edifiquen, sino son murmuraciones, son críticas, defectos de las personas. Ese es el tipo de persona que se la pasa criticando la iglesia, se la pasa criticando absolutamente todo. Esas son los cabritos y las cabritas que no hay aquí. Hace algún tiempo, en mi primer año como cristiano, había un hermano en la iglesia que oraba bien bonito. Yo lo admiraba mucho porque oraba bien padre, y yo hasta ni cerraba los ojos, ¿no? Porque yo lo veía cómo se inspiraba. Señor, gracias, ¿no? Decía, este cuate es una inspiración para mí, porque pues decía palabras que tocaban mi corazón.
Y en una ocasión íbamos manejando mi esposa y yo, y adelante de mí iba un auto, y adelante de ese auto y venía otro auto, que nos paramos los tres al mismo tiempo. Resulta que nos paramos porque los dos que iban adelante de mí tuvieron un de esos encontronazos, lleguecitos que vas con el celular y pum, uno le da al otro. Y uno de ellos se bajó, el que iba hasta adelante se bajó a reclamarle al que estaba en medio y le dijo unas palabrotas de aquellas, unos gritotes de aquellos. Y cuando yo lo vi, dije, padre, es el hermano. Es el hermano. Y ya mi esposa vio que abrí la puerta y dice, ¿a dónde vas? Le digo, espérame, voy a orar con el hermano, espérate. No vaya, le digo, no, sí voy a ir. Y me bajé, para esto ya se había subido él, así rojo, bien enojado, y ya que lo saludo y le digo, hola hermano, ¿todo bien? ¿Le puedo ayudar en algo? Puso una cara que parece que vio a los jinetes del apocalipsis, hijo. Te estoy hablando de una persona que ya tenía años en la iglesia. Y este tipo de cosas son las que hacen la diferencia entre alguien que de veras tiene la naturaleza de oveja y alguien que va a la iglesia y que conoce de la palabra pero sigue siendo un cabrito o cabrita. ¿Amén? Efesios 4:29 al 31, fíjate lo que dice. Una de las cosas que tienen estas cabras es de que no comen lo mismo que las ovejas. Ellas comen de todo. Esas, si ven un zapato, lo muerden y parte se lo comen. Y debido a su alimentación, huelen muy feo. Las cabritas y los chivos, ¿no has escuchado aquel dicho que dicen, hueles a chivo correteado, hijo? ¿Sí has escuchado? Bueno, pues tienen un olor bien desagradable, pero especialmente su aliento. Su aliento, como come tanta porquería, es lo que emana, lo que sale de la boca del corazón procede, dice la palabra de Dios. Ahora, esto no solamente se manifiesta en las palabras que dices, sino en las cosas que publicas en Facebook. O sea, yo me he encontrado cristianos que emanan de sus labios una bola de tonterías y hasta groserías. Cada vez que publiques algo, acuérdate que eres hijo de Dios. Y que lo que estás publicando, mira, ¿cómo te lo digo? Tus problemas le interesan nada más a Dios y a tu pastor. No tienes por qué andarlos publicando a medio mundo. Nadie te va a decir qué hacer más que Dios. Si tú eres el que estás para dar consejo, ¿para qué estás publicando tus problemas, tus traumas y tus tristezas? Y si vas a publica algo que glorifique quién eres y quién es el Dios al que vienes a servir. Porque este tipo de cosas hacen la diferencia y no permiten que otros volteen a ver a Cristo. Van a saber que eres cristiano por quién te conocen y por lo que publicas, pero nunca van a querer venir a la iglesia. Van a decir, no, para lo que está publicando, no, hombre. Y yo me he dado la tarea, mira, muchas veces yo he visto cosas y digo, después hablo con él, después hablo con ella. Y la verdad se me ha pasado, pero ahora lo que estoy haciendo es en el instante. O sea, yo veo una barbaridad que estás poniendo y te voy a hablar. Te voy a hablar y te voy a exhortar en el nombre de Jesús a que cambies tu corazón de cabrito o de cabrita a oveja. Amén. Tienen una risita así como de... ¿Habrá visto mi publicación de ayer? ¿Lo tendré agregado? ¿Lo voy a quitar mejor? Mira, yo no publico nada, pero un pastor me recomendó, porque le dije, yo no me quiero meter en esas cosas. Y dijo, no, alguien me dijo, no, tú eres el pastor y tienes que saber lo que hacen tus ovejas. No publiques nada, pero fíjate cómo andan. Por cierto, a varios de ustedes les va a dar un citatorio a mi esposa en la mano para que se queden al final. Efesios capítulo 4, 29 al 31. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Ok. Fíjate lo que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra
boca. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? Las groserías. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si vas a publicar, publica a Cristo Jesús. Publica lo que ha hecho en ti. ¿Por qué nadie publicó que ayer en la iglesia hubo un milagro maravilloso? Nadie publicó eso. Una mujer que fuimos a orar en el nuevo lugar y la dueña de ahí traía un dolor en la columna de tiempo. Ella no podía agacharse, me decía que más o menos hasta esta altura. Y ayer estuvimos orando toda la iglesia y yo le dije, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que la sane porque tengo un Dios poderoso. Oramos todos, se sintió un poder impresionante y la mujer se cayó sin ser cristiana, se cayó. Después la levantamos porque no nomás es ya oraron por mí, hay que ver la evidencia. Y le dije, a ver, muévase y dígame cómo se siente. Y su primer prueba de ella se agachó hasta acá. ¿Por qué nadie publicó? Hoy vi uno de los milagros más grandes que he visto en mi vida. Nadie publicó nada. ¿Por qué? Pues no, eso no te hace popular. No te hace popular. Al contrario, a muchos les da vergüenza decir que son cristianos o cristianas. Y ese es el mayor orgullo que tú tienes que tener en el buen sentido de la palabra. Soy hijo, soy hija de Dios. Que te critiquen, que te critiquen. ¿Qué me importa con que yo esté bien con el Señor adelante? Amén. Entonces fíjate lo que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia, ¿qué dice? A los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjate lo que provoca una mala palabra de tus labios. ¿Qué es lo que provoca? Que el Espíritu Santo, ¿qué? Sea contristado. Ay, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no me conecto en los tiempos de alabanza? ¿Por qué cuando oro ya no siento al Señor? ¿Y por qué cuando leo la Biblia ya no lloro? Pues porque eres bien pelado o pelada. Probablemente. Yo no estoy diciendo. Al que le llegue, que le llegue. Y luego sigue diciendo, fíjate que esta frase yo no le había puesto mucha atención, pero las siguientes frases dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El contristar al Espíritu Santo está en medio de dos textos que tienen que ver con tu vocabulario. ¿Sí me entiendes? Ahora, pastor, pues es bien difícil, pastor. Ok, pues entonces ven y te ayudo. Oramos juntos, no te estoy diciendo arréglatelas como puedas. Vamos a ser transparentes, yo tengo este problema, yo estoy luchando con esto, con la pornografía, con la masturbación, con mis malas palabras, todo eso está al mismo nivel. Acércate a los pastores y oramos juntos. No te estoy diciendo ahí, a ver cómo le haces, no, yo quiero dar buenas cuentas de ti. Amén, ¿sale? Ok, continuamos. ¿Estás conmigo, iglesia? Cuando yo te diga estás conmigo, dime amén para que yo sepa que estás despierto y que las pedradas no te están doliendo mucho. Ok. Las ovejas, me regreso a las ovejas. Las ovejas comen sano y comen en grupo. La mayor fortaleza de las ovejas es estar en grupo y ellas no te van a comer nada que no esté fresco. ¿Sale? No van a comer nada. El pastor tiene que tener la sabiduría para primero ir a conocer los campos y llevar a su rebaño a pastar, porque hay muchas hierbas que son tóxicas. ¿Sí? Mucha de la muerte de las ovejas es por culpa del pastor, porque las llevó a un lugar en donde había plantas venenosas. Imagínate nada más que vayan a un plantío de marihuana, pobres ovejitas. Oh, pues no todo lo verde es bueno, ¿no? Entonces el pastor tiene la responsabilidad de conocer el terreno y de llevar a sus ovejas ahí. Debe de ser conocedor de toda la flora y la fauna y la hierba y todo lo demás para ahí llevar a sus ovejas. Y las ovejas, dice el Salmo 23, verso 1 y 2, Jehová es mi pastor, ¿qué dice? En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sabes que una ovejita cuando está pastando y ya dice, ay, qué buen pasto me trajo mi pastor, qué buen pasto? Entonces ella está comiendo, pero tienen una vista muy mala las ovejas. Entonces ella dicen los especialistas que no ven más allá de 12 a 15 metros.
Entonces, eso para un lobo o para un enemigo es un gran paso, porque pueden llegar en cualquier momento y aparte son lentas, son torpes. Entonces, la ovejita está comiendo y está volteando a ver a su pastor. Está comiendo un ratito y voltea a ver a su pastor. Es impresionante cómo cuando las ovejitas están pequeñas, el pastor, fíjate bien, porque dice el Salmo 23 también que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dicen los especialistas que el pastor se tiene que ganar la confianza de la oveja. O sea, cuando una oveja te da su confianza, ella deposita su vida en ti. Ella sabe, la oveja sabe que si viene un lobo, ahí está su pastor. Y este también es para Miguelito, no creas que nomás para ustedes. También es para mí, porque yo tengo el deber y la obligación, los pastores y los que estamos dando en los grupos de redes, allá los que estamos preparando, no podemos decir al cuarto para las 12, híjole, ¿y ahora qué voy a dar? Tenemos que prepararnos con un pasto fresco, no un pasto seco, mucho menos podrido. Tenemos que meternos en la presencia de Dios, informarnos bien lo que el Espíritu Santo quiere hablar y dar un mensaje fresco que te edifique, a lo mejor hasta que te incomode, pero es mejor eso, ahorita, es mejor eso que te considere el Señor, porque mira, en el fin de los tiempos, el Señor no te va a preguntar a qué iglesia ibas, eso ya va a ser allá arriba, ¿no? Pero no te va a preguntar ni cuánto dinero tenías en el banco, ni a qué iglesia ibas, ni cuántos cantos te sabías. Lo único que tú te tienes que fijar es si estás a su derecha o estás a su izquierda. Porque si estás a tu derecha ya la armaste, papá, ya la armaste. Ya la armamos. Voltea con el que está a un lado y dile, ya la armé. El problema es cuando tú voltees y Señor, ¿dónde está tu mano? Quiero verte, ¿dónde está tu trono? Y si lo ves de este lado, lo vas a ver de este lado porque estás a su derecha. Pero si supongamos que el trono está aquí y lo ves de este lado, ya bailó. Y te vas a acordar, ¿por qué no me dijo esto el pastor? ¿Por qué no me habló de las cabras y de las ovejas? Todo es por culpa del pastor. Y a lo mejor unos pastores también van a estar acá. Y líderes, la neta, sí, en serio, te lo digo. No creas que porque somos pastores y conocemos la Biblia ya estamos del otro lado, no. Nuestros actos, nuestra vida, la naturaleza de Cristo Jesús, que es una oveja, se tiene que ver reflejada en nuestro diario vivir. Entonces es ahí en donde hoy estás oyendo este mensaje. Así que el día que estés allá en la presencia de Dios, si estás a la derecha, le voy a decir gracias Señor, gracias pastor, me caías bien gordo y sudabas como michiote, pero mira, gracias a eso entendí que tenía que cambiar mi vida. Amén. ¿Estás conmigo, iglesia? Amén. Ahora bien, fíjate. Dice que estas ovejitas les gusta, ya te dije, estar en grupo. Ponme el Salmo 133, verso 1 al 3. Hay algo hermoso en estar en unidad, en estar juntos, porque es la naturaleza de la oveja. La naturaleza de la oveja es estar con otras de su especie. Amén. Ok. Dice el Salmo 133, 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos. En armonía, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿En dónde envía bendición y vida eterna? Donde hay unidad. ¿Okay? Si eres parte de esta iglesia y todavía no estás integrado, pues intégrate, ¿ok? Yo quisiera que todos se integraran solitos, pero veo que hay algunas personas que les cuesta trabajo, les cuesta trabajo ubicarse en un lugar. Ven y dime, pastor, como que no me siento ni de aquí ni de allá, como decía la India María. Aquí te ubicamos y te ponemos en un lugar. La cosa es que estés en unidad, que estés dentro del rebaño, porque cuando estás en el rebaño hay bendición y ¿qué más? Vida eterna. ¿Estás conmigo, iglesia? Ok, amén. Ahora vamos con las cabritas. Dice alguien, ya cuando el pastor se quita el saco, es que
Va a empezar. Los cabritos van de un lado a otro, te decía, brincan, saltan, muerden todo y tienen una peculiaridad. Si un cabrito encuentra un pasto verde y un arroyo con aguas cristalinas, el cabrito es tan malandro que sabe que las ovejas van a pasar por ahí. Y fíjate lo que hace con la Biblia en la mano. Ezequiel 34, verso 17 y 18. Fíjate lo que hace porque es, perdón la palabra, pero es mula. El cabrito es mula. Le gusta fastidiar al prójimo, pues. Fíjate lo que dice Ezequiel 34, verso 17 y 18. Está hablando Dios, dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Ahí están las dos. Yo juzgo entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? O sea, el cabrito va, come y todo lo que quedó, porque ya se llenó, lo empieza a pisotear. Vamos a pisotear para que cuando vengan las ovejas no coman nada. Y se están ahí cuchicheando entre una y otra, ¿no? Ya la arma, porque son traviesos, pero son groseros. Y empiezan ahí, y no solamente eso. Dice: enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. También un poco más adelante te vas a dar cuenta que cuando encuentran un pozo de agua cristalino, se meten y echan con las patas el lodo para que toda el agua se enturbie. Dice: no, para que cuando vengan mis primas hermanas, el agua se la tomen toda puerca. Igualmente representa al cristiano que no puede ver a alguien que va más adelante que él, porque luego le empieza a tirar. Oye, ese hermano, qué bárbaro, el pastor, ¿cómo es posible que lo tiene ahí puesto? Es una vergüenza. A mí, el primer pastor que me dio, y lo bendigo, me dio la oportunidad de pararme en un púlpito. Yo tenía 1 año de cristiano. Y una vez me dijo: hermano Mora, ¿usted predica este domingo? No, usted predica el domingo. No, usted predica el domingo. Sí, pastor. Me enseñó, di un mensaje, pero yo podía ver en las caras de todos los que estaban ahí sentados, podía leer su mirada. Podía leer su mirada. ¿Qué está haciendo este cuate aquí? ¿Por qué el pastor lo dejó predicar? Es un recién convertido. ¿Qué me va a enseñar él a mí? Los podía leer bien. Gracias a Dios aquí no hay nadie de esos. Y eso es lo que pasa con este tipo de cabrito. O sea, había una frase que mi madre decía, que es: ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, ni se prepara, ni predica, pero sí impide que otros lo hagan con sus comentarios. ¿Sí me estás oyendo? Ese es un cabrito o cabrita. ¿Estamos iglesia? Ok, muy bien, me voy rápido porque este cristiano también es el que ve mucho la problemática, porque en todas las iglesias las hay, es una realidad, y dice: yo mejor no voy a una iglesia. Yo mejor, a diferencia de las ovejas que les gusta estar en grupo, este tipo de cristiano es el que dice: yo oro en mi casa, yo leo la Biblia en mi casa, yo no necesito congregarme. Con que yo esté bien con Dios, con eso está bien. Hebreos 10:25 dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese es un mandamiento, repite conmigo, es un mandamiento. Tienes que congregarte, hijo. Tienes que congregarte, hija. Porque simple y sencillamente el Señor así lo pide. Porque aquí somos pura, yo soy el primero, personas con muchos defectos. Pero si nos desconectamos de la fuente de vida que es Cristo Jesús, el diablo nos está esperando allá afuera. Así que aunque tu hermano tenga sus defectos, sus problemas, diferentes a los tuyos, porque tú también tienes los tuyos, es tu hermano. ¿Amén? Ok. Vamos con lo siguiente. Fíjate cómo cristiano, hay un video, porque a los cabritos
ellos se van a los cerros, llegan un momento en que salen el rebaño, algunos regresan a su casa. Es impresionante cómo los animales conocen su casa, conocen la hora de salir y conocen la hora de regresar. Y los cabritos, muchos de ellos no regresan a dormir a su casa, se la pasan allá días. Algunos regresan y saben que están exponiéndose a los peligros y no les importa. Hay un video de un cabrito pequeño que andaba por allá en el cerro a ver si funciona, hijo. Apaga la luz, por favor. Por fe vamos a decirle a Dios que funcione este video y que podamos verlo, porque Padre del cielo. Y están allá en los peñascos, andan caminando así tienen precipicio para allá de 80 metros y tienen precipicio para acá y ahí andan, mira. Y este es uno de ellos. Esto le pasa a los cabritos que no se congregan, que no les gusta congregarse, que dicen que no es necesario, como el video. ¿Sí? Ahí está. Gracias, Dios. Él es grande. Ponle audio, por favor. Ya está ahí, porque si no vas a llorar. Eso le pasa a un cabrito por andar fuera de su grupo. Y para que veas que no todas las águilas son buenas, especialmente unas que se visten de amarillo. Son malas esas. Nomás las de Isaías son buenas, pero de ahí en fuera, ve. Y ya se las tienen bien medidas. Ya saben que están ahí en los acantilados. Dicen, esta nomás la tiro y va a caer muerta y ahí me la refino. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque no están en donde tienen que estar. Porque su naturaleza es así, pues. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es? ¿Ya estás entendiendo en dónde estás? Ok, continuamos. Las ovejas, voy con las ovejas, tienen una peculiaridad. Y te decía yo, y se llama, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y te decía yo que la relación entre oveja y pastor es muy buena y es de mucho tiempo. Y la oveja tiene que conocer el olor de su pastor. O sea, el pastor tiene que oler a su oveja. Porque de acuerdo a los olfatos, que aunque la vista sea muy mala, los animalitos huelen a su pastor y dice, este es el que da la vida por mí, con él estoy segura. Y la vara y el callado sirven para dos cosas. Cuando la ovejita se está saliendo, ya ves que todas van así en grupo, ¿no? Y caminan así a un mismo lado. Cuando hay una ovejita que se está saliendo, la vara le da unos pequeños golpes en las patas para que se alinee. Y si no se quiere alinear, porque también hay ovejitas que son rebeldes, entonces ya voltea la vara y el callado es una cuestión circular que se mete en el cuello del animalito y le tiene que dar un tirón. Ya el tirón significa que a la que sigue me voy a poner más bravo contigo, y la ovejita sabe, la ovejita entiende perfectamente y se alinea. O sea, ellos tienen una relación muy buena que se tiene que ganar a través de los años y a través de confianza. Pero una de las cosas que es más impresionante es cómo conocen la voz de su pastor. Si un día yo te hablo por teléfono, hola hermano, ¿cómo estás? Y me dices, ¿quién habla? ¿Por qué ha pasado? Ha pasado. Digo entre mí, no es mi oveja. Y cuando yo les llamo y luego dicen, hola pastor, ¿cómo está? Dije, esta sí es mi oveja, Señor, gracias a Dios.
Porque es impresionante. Ve por favor a Juan capítulo 10. Dice, verso 1: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Está hablando del enemigo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué dicen? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. O sea, el pastor le pone nombre a sus ovejas. ¡Hey, Casimira! Y la otra vuelta: presente, pastor, véngase para acá. Y a todas les pone nombre y ellas identifican. Digo, yo creo que ya teniendo tantas es muy complicado. El asunto es que conocen muy bien la voz de su pastor. Y dice el verso 4: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Porque, ¿qué dice? Prepárame el otro video, hijo. Dice, mas al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando nosotros como pastores, ahí te va, tú necesites un consejo, tenlo por seguro que el consejo que te voy a dar viene de la palabra de Dios. Y es tu responsabilidad. Es más, exígeme que lo que yo te estoy diciendo te lo respalde con la Biblia. Como sé que no lo vas a hacer porque soy muy cuidadoso en dar consejos, siempre te voy a poner una historia, te voy a poner un verso y te voy a dar mi punto de vista relacionado a eso. Si yo te doy un punto de vista o te aconsejo algo o te ordeno algo en base a la palabra y no lo haces, entonces no estás escuchando la voz del pastor de pastores. Yo soy un simple pastorcito de ovejas aquí en la tierra. El dueño de las ovejas se llama Jesucristo. ¿Okay? Pero si tú no oyes la voz, entonces no estás desobedeciendo mi voz, estás desobedeciendo la voz de Dios. Y fíjate tanta familiaridad que hay en el video. Apágalo otra vez, hijo. Hicieron un examen acerca de que otras personas iban a emitir los mismos sonidos hacia un rebaño de ovejas. Y hacen más o menos los mismos sonidos delante de un rebaño, y las ovejas están oyendo otras voces. Pero vamos a ver la reacción de quiénes están ubicando como la voz de su pastor. Y fíjate cómo se va hacia el otro extremo y ahí van las ovejitas. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que cuando el Señor nos llame por nombre allá y tú digas, esa es la voz de mi Señor. Pasa, por favor. Esa es la voz de mi Señor Jesús. Ahora bien, las cabritas y los cabritos no escuchan la voz del pastor. La oyen pero no la escuchan.
la oyen pero no la llevan a cabo. Y dice el Salmo 81, cómo el Señor le da un tremendo dolor porque ve que su pueblo no lo escucha. Salmo 81, verso 11 al 16, si me lo puedes poner. Las cabritas y los cabritos, a la diferencia de las ovejas, la voz no le interesa tener una relación con el pastor, no le importa. O sea, yo voy ahí y cuando yo quiera irme de esa iglesia me voy y ando brincando de aquí para allá. No me interesa servir, no me interesa nada. Ese tipo de oveja viene, escucha, consume y se va. Nunca participa en nada, no quiere saber nada de nada. A todos los ve por debajo del hombro porque cree que sabe más incluso que el mismo pastor y que las ovejas. Y ese es una cabrita o un cabrito que nunca escuchó la voz de Dios. Por eso Jesús en Mateo 25 hace esa diferencia. Pero mira las palabras de Dios en este Salmo 81, verso 11, dice: pero mi pueblo, ¿qué dice? No oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lo dejé por tanto a la dureza. ¿Dónde está el problema de las cabritas? En el corazón. Y los cabritos caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña le sacaría. Muchos de los problemas que tenemos, hermanos, es porque no oímos la voz de Dios. Y no oírla es no obedecerla. Así que yo te exhorto en el nombre de Jesús a que cada vez que tú vengas a la iglesia, cada vez que tú leas la Biblia, pongas mucha atención. El diablo va a estar haciendo el intento mayor por distraerte de lo que estás escuchando, porque no es el pastor quien te está hablando, no es el predicador. Si tú eres, mira, hace tiempo estuve yo predicando en la radio y venía mucha gente y se llenaba la iglesia así como hoy o más, y hubo alguien que me dijo, lo saludé y le dije: ¿usted es primera vez que está aquí? Y me dijo: sí. Y le dije, y le digo: ¿de dónde viene o qué? Dice: no, lo escuché en el radio y quería conocerlo a usted. ¿A mí? Sí, nada más quería conocerlo, eso vine. ¿Y yo qué tengo de especial, hijo? O sea, si tú vienes aquí por conocer a un hombre, estás equivocado. Lo que tú tienes que preocuparte es escuchar la voz de Dios. ¿Tienes una iglesia? Sí, tengo una iglesia. Pues váyase para su iglesia. ¿En serio? Porque a mí no me gusta que me roben ovejas, y tampoco yo la robo a nadie. Si tú estás aquí, tú sabes que yo jamás te he dicho: oye, vente para acá, mira, la unción y el power está bien chido. La alabanza, no hombre, aquí vas a salir con dones. Es más, te veo cara de profeta ahorita. Nunca vas a oír de mis palabras eso, porque sé que eso viene de Dios. Si no te has congregado en ninguna parte durante un tiempo, te congregaste en un tiempo, eres bienvenido aquí. De que andes vagando como los cabritos, mejor vente y siéntate a escuchar la voz de Dios. Y esta generación de este pueblo, yo puedo leer con dolor lo que el Señor dice. Y al final dice, habla del área económica, y dice, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. O sea, muchos de los problemas económicos que tenemos es porque no escuchamos a Dios. ¿Sí me entiendes? Es porque nunca escuchamos. Bueno, lo escuchamos, oímos, pero tú decidiste tomar tus propias decisiones. Te embarcaste, compraste esto, compraste el otro, y después te anduviste tronando los dedos porque no sabías cómo pagar. Cuando un día el pastor, el predicador aquí te dijo: no te metas en deudas, y tú dijiste: no, pero hay que aprovechar la oferta. ¿Sí me entiendes? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con evangelismo, pastor? Regresa a Mateo 25. ¿Qué tiene que ver con evangelismo? ¿Qué tienen que ver las ovejas y las cabras? Tiene que ver todo, hijo. Todo, absolutamente todo. Y me voy a posicionar en el verso 34, que es donde ahí emanó este mensaje, en este verso. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha:
Venid, ¿qué dice? Benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y vienen varias cosas. Porque tuve hambre y me diste de comer. El hambre, generalmente relacionamos este texto con ver a una persona que no tiene que comer, a un indigente en la calle. Y es válido, es cierto. Pero también hay otro tipo de hambre que la gente tiene. ¿De qué? De la palabra de Dios. ¿Evangelismo, sí o no? Ok, segunda palabra. Dice, y tuve sed y me disteis de beber. ¿Qué significa el agua? El Espíritu Santo. La gente solamente puede ser cambiada y transformada a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Y después dice, habla porque fui forastero. ¿Sabes que hay muchos forasteros que no saben que son hijos de Dios y lo son? Un forastero es alguien que está en un país que no es el suyo. Allá afuera hay muchos Pablos que están esperando que un Ananías le imponga las manos para devolverle la vista. Hay mucha gente que son hijos de Dios y no lo saben. Yo era uno de ellos, pues. ¿Sí me entiendes? Forastero. ¿Tiene que ver con el evangelismo o no? Ok. Y después dice desnudo. ¿Qué significa la desnudez? ¿Qué pasó con el hijo pródigo cuando regresó semidesnudo? ¿Cómo lo vistió el padre? Con una túnica nueva y le puso un anillo de identidad. La desnudez y la túnica significan la santidad y la identidad de hijos. O sea, si nosotros somos ovejas, vamos a predicar como Cristo lo hizo. Si no estamos predicando y no nos importa la eternidad, es que muy probablemente seamos. Mira, hermano, Dios me ha confrontado mucho acerca de esto. Y te lo dije la semana pasada, te amo tanto. Cuando vi lo de las redes, los que estuvieron aquí y escucharon el mensaje de las redes, yo me puse a temblar. Porque hablé de las redes hace 8 días y dice que los ángeles en el fin del siglo van a hacer exactamente lo mismo. Van a seleccionar los pescados que sirven y los que no sirven. Los que no sirven van a ser echados al fuego eterno, y los que son pescados, los que son hijos, ahí fue donde dije, Padre, yo necesito alertar a la iglesia y ponernos todos a cuentas con Dios. Mucha gente está esperando los tiempos escatológicos y Israel y todo eso, y está bien, pero ni tú ni yo tenemos la vida segura. Si el día de hoy en la noche el Señor dice 1, 2 o 3 de buena tierra los voy a llamar a mi presencia, el asunto es qué tipo de peces somos, o si somos ovejas o si somos cabritos. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos ahora. Y me encanta el verso 37 porque dice, después la última cosa que este verso 36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. La cárcel significa miles de personas que están allá afuera en depresión. La depresión es una cárcel horrible, es horrible la depresión. La conozco bien. Y a mí lo único y el único que me pudo librar y liberar de todo eso fue el Espíritu Santo. Ayer la mujer por la que oramos allá en la iglesia, al final me quedé y me dice, yo sentí como que algo salió de mí. Fíjate, estoy diciendo sus propias palabras. Alguien que en su vida había asistido a una reunión cristiana. Yo sentí que algo salió de mí, pero algo también entró en mí. Y le dije, ¿y qué es eso? Dice, tengo muchas ganas de llorar, tengo mucho y no podía decir. Le dije, gozo, eso, como mucha alegría. Dice, sí, eso. Y se le salían sus lagrimitas. Wow, qué maravilla. Y a eso es llamado buena tierra, a eso eres llamado tú.
En el lugar en donde estés, en donde te muevas, ahí tienes que ser influencia. Un solo hombre llamado Felipe tenía con gozo en toda una ciudad, un solo cristiano decidido a predicar el nombre de Cristo. Y yo creo que es el tiempo de Buena Tierra, es el tiempo de decir: Señor, úsame para tus fines y tus propósitos. ¿Cuál es tu problema? Es que no conozco mucho de Biblia. Discípulate, aquí te enseñamos. ¿Cuánto te cobramos? Nada. Ya pagó el Señor en la cruz del Calvario. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos conoces perfectamente, y yo te ruego en el nombre de Jesús que si hay rebeldía, soberbia y muchas de las actitudes que un cabrito nos enseñaste hoy te pido, Señor, que pasemos de ser cabritos a ser ovejas de tu prado, Señor. Señor, perdónanos si hay áreas en nuestras vidas que seguimos cayendo, que seguimos practicando de manera consciente, y necesitamos que alguien nos ayude, que alguien interceda por nosotros. Hoy te pido, Señor, que nos hagas vulnerables a todos, empezando conmigo, y que yo reconozca que necesito de tu precioso Espíritu Santo para ser una oveja como tú lo fuiste, Señor. Tú fuiste a la cruz, derramaste tu sangre preciosa. Cuando Pilatos te hacía preguntas, eran muy pocas las que salían de tu boca. Como cordero fuiste llevado al matadero. De esa misma naturaleza queremos que nos des a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús te pido que me des de tu naturaleza, Señor. Que me des ese amor del cual estás hablando a toda esa generación que se confundió, que creían que eran ovejas, pero tú les aclaraste que no lo eran. Permítenos que cuando lleguemos a tu presencia podamos escuchar de ti unas palabras que digan: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Espíritu Santo, saca a flote lo que no es compatible con tu precioso Espíritu Santo, y enséñanos a nosotros trabajar en nuestra vida, en nuestros actos, a llenarnos de tu presencia, porque sin tu presencia es imposible que haya cambios en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes. La próxima semana no te la pierdas, porque te voy a enseñar cómo un cabrito se convirtió en oveja. El problema no es ser cabrito, el problema es que te quedes ahí. Te voy a enseñar cómo es una transformación. Amén. No te lo pierdas.